Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las funciones vitales de los seres vivos. Primero decir que todos los seres vivos tienen funciones comunes. Estas funciones son determinantes, esenciales e importantes para cada uno de estos. Por ello llegamos al término de funciones vitales. Estas funciones son las que veremos a continuación. Nos referimos a la nutrición, a la relación y a la reproducción. Comencemos con la función de la nutrición. Bueno, para comenzar tenemos que decir que cuando hablamos de nutrición nos referimos a aquellos procesos biológicos necesarios para obtener materia y energía del medio que los rodea. Y también otro dato a tener en cuenta es que todos los seres vivos nos alimentamos y gracias a la nutrición obtenemos la energía necesaria para realizar todas nuestras funciones vitales. Y por último, no debemos olvidar que según la forma como los seres vivos obtienen su alimento, la nutrición puede ser de dos clases, autótrofa y heterótrofa. Veamos cada una de ellas, comenzando con la nutrición autótrofa. Este tipo de nutrición es la realizada por los seres vivos que son capaces de fabricar su propio alimento. Estas se presentan en las algas, en las plantas y algunas bacterias. Continuemos con la nutrición heterótrofa. Bueno, en este caso debemos decir que es la realizada por los seres vivos que no pueden fabricar su propio alimento. Por lo tanto, obtienen la energía que necesitan de los alimentos que toman del medio, como es el caso de los animales. Otro dato que no debemos olvidar es que las etapas de la nutrición heterótrofa son la digestión, la respiración, la circulación y la excreción. Continuemos hablando sobre la función de la relación. Bueno, en este caso decir que la función de relación hace referencia a la capacidad que tiene todo ser vivo de reaccionar o atender a los cambios del medio ambiente en que se desarrollen. Para que quede más claro lo que decimos, esta capacidad les permite reaccionar ante estímulos a través de sus sentidos, quienes están encargados de proveer la información al organismo. Estos estímulos pueden ser externos o internos. Veamos cada uno de ellos. Comenzando con los externos. En este caso decir que son estímulos que se producen por cambios que ocurren en el exterior del cuerpo, como por ejemplo un sonido, un rayo de luz o tal vez un movimiento. Continuemos con los estímulos internos. En este caso, para que nos quede claro, tiene que ver con esos estímulos que se reproducen por cambios que ocurren en el interior del cuerpo, como por ejemplo el hambre y la sed. Continuemos con la función de reproducción. Decir que la reproducción es una de las funciones vitales más importantes. Permite a los seres vivos asegurar su continuidad en la Tierra a través de sus descendientes. Y también debemos saber que existen dos tipos de reproducción que veremos a continuación, comenzando con la reproducción asexual. Este tipo de reproducción se caracteriza porque no hay participación de los dos sexos diferenciados, es decir, masculino y femenino. Es decir, que un solo organismo o una sola célula da origen a otro organismo idéntico a él. Y un dato a agregar es que este tipo de reproducción se da en las células de nuestro cuerpo y en la estrella de mar, por citar un ejemplo. Continuemos con la reproducción sexual. En este caso, decir que se caracteriza porque se requiere de la presencia de dos células sexuales, la femenina y la masculina, para que se forme un nuevo ser. Y por último decir que este tipo de reproducción se presentan en las plantas con flores y en la mayoría de los animales, incluido el ser humano. El sistema inmunitario consiste en una red de moléculas, células, tejidos y órganos
que detectan a las sustancias extrañas al organismo y las destruyen. La ciencia que se ocupa del estudio del sistema inmunitario es la inmunología. El sistema inmunitario permite conservar la homeostasis frente a las agresiones por agentes externos, tales como bacterias, virus, sustancias contaminantes o radiaciones, e internos, por ejemplo, células cancerosas. Las sustancias extrañas al organismo se denominan antígenos, los cuales generalmente están constituidos por proteínas que se encuentran en la superficie de células, virus, hongos y bacterias. Las sustancias inertes, como toxinas y partículas extrañas, también pueden ser antígenos. La respuesta inmunitaria comprende dos niveles. 1. Respuesta inmunitaria innata, llamada también natural o inespecífica, y 2. Respuesta inmunitaria adquirida, también conocida como adaptativa o específica. La inmunidad innata consiste en barreras físicas, células y mecanismos que el individuo posee desde el nacimiento y que lo protegen contra los antígenos. Este tipo de inmunidad ofrece una respuesta inmediata e inespecífica. Esto es, actúa de forma rápida y genérica ante los agentes patógenos. La respuesta de la inmunidad adquirida, a diferencia de la innata, es específica, pero no actúa rápidamente. En la inmunidad adquirida, el sistema inmunitario de la persona implementa una defensa contra un antígeno específico tras la exposición a este. Los principales componentes de la inmunidad adquirida son los linfocitos T y B. El sistema inmunitario despliega 3 líneas de defensa. La primera línea la constituyen las barreras físicas conformadas por la piel, las conjuntivas oculares y las superficies mucosas de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Estas estructuras anatómicas representan también barreras químicas, pues liberan sustancias capaces de destruir gérmenes. Son ejemplos de ello el sudor, las lágrimas y la mucosidad en los sistemas respiratorio y digestivo. Además, dentro del tracto gastrointestinal, la microbiota comensal sirve como barrera biológica, porque puede competir exitosamente con las bacterias patógenas por alimento y espacio, además de producir sustancias tóxicas contra aquellas. Si por alguna razón, por ejemplo, quemaduras, laceraciones o piquetes de insectos, se rompe alguna de estas barreras, los agentes patógenos pueden introducirse en el organismo, en cuyo caso entra en acción la segunda línea de defensa inmunitaria. Ante la presencia de agentes invasores que han logrado penetrar en el cuerpo, la inmunidad innata despliega inmediatamente una segunda línea de defensa, cuyos principales componentes son A. Fagocitos, esto es, macrófagos, neutrófilos, monocitos y células dendríticas que ingieren y destruyen a los agentes invasores. B. Células NK o linfocitos citolíticos naturales que destruyen tanto a las células infectadas por virus como a las células cancerosas. C. Leucocitos polimorfonucleares, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos, al igual que las células mononucleares, es decir, monocitos, macrófagos y mastocitos, liberan sustancias que intervienen en la inflamación, como las citocinas, y en las reacciones alérgicas, como la histamina. Pero, además, algunas de estas células también pueden destruir directamente a los agentes invasores. Y D. Proteínas sanguíneas. Entre esas destaca el sistema del complemento, que consta de un conjunto de moléculas plasmáticas
cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y dirigir la lisis de las células patógenas. Si los agentes patógenos resisten la respuesta innata, el organismo posee una tercera línea de defensa, la respuesta inmunitaria adquirida, la cual tarda un cierto tiempo en actuar después del encuentro inicial con un agente invasor. La respuesta adquirida se caracteriza por tener especificidad y desarrollar memoria, y actúa a través de dos mecanismos: inmunidad celular e inmunidad humoral. Los linfocitos T son los ejecutores de la inmunidad celular, que constituye el principal mecanismo de defensa contra microorganismos intracelulares, tales como virus y bacterias. Los precursores de los linfocitos T se generan en la médula ósea, luego migran al timo, en donde experimentan un proceso de maduración y se convierten en los distintos tipos celulares. Se distingue una serie de subtipos de linfocitos T con diferentes funciones: citotóxicos, cooperadores, reguladores y de memoria. En términos generales, el proceso de inmunidad celular comprende tres fases: activación, regulación y resolución de la respuesta inmunitaria. 1. Activación. La primera etapa consiste en la presentación del antígeno a un linfocito T citotóxico o bien a un cooperador para su activación. El proceso es así: los linfocitos T salen del timo y se desplazan por los conductos sanguíneos y linfáticos en busca de sustancias extrañas, es decir, antígenos. Sin embargo, para que un linfocito T pueda reconocer a un antígeno, este último debe haber sido procesado previamente por una célula presentadora de antígenos. Las principales de estas son células dendríticas y, con menos frecuencia, macrófagos y linfocitos B. La célula presentadora de antígenos ingiere al agente invasor y lo divide en fragmentos. A continuación, combina tales fragmentos con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, de la célula. Cuando la célula presentadora de antígenos presenta a un linfocito T los fragmentos de antígeno unidos al CMH, el linfocito T se une a esos fragmentos y se activa. Una vez activado, puede comenzar a combatir y destruir a los invasores que poseen tal antígeno. Los linfocitos T citotóxicos o linfocitos CD8 positivos identifican a las células infectadas o transformadas y las destruyen mediante perforinas y granzimas que inducen su apoptosis. Los linfocitos T cooperadores o linfocitos CD4 positivos identifican antígenos expuestos en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Luego proliferan y secretan interleucinas, moléculas que estimulan la proliferación de linfocitos T, así como la activación de linfocitos B y de macrófagos. El complejo mayor de histocompatibilidad o CMH es una familia de genes que codifican moléculas denominadas antígenos de histocompatibilidad. En humanos hay dos clases primarias de CMH, 1 y 2. Las moléculas de CMH clase 1 presentan péptidos derivados de antígenos intracelulares, por ejemplo, de virus, a los linfocitos citotóxicos. Debido a que los antígenos presentados por el CMH1 derivan de proteínas intracelulares, esta ruta se conoce también como vía endógena. Por su parte,
Las moléculas del CMH clase 2 presentan péptidos derivados de antígenos extracelulares, por ejemplo, de bacterias a los linfocitos cooperadores. Debido a que los antígenos presentados por el CMH2 derivan de proteínas extracelulares, esta ruta se denomina vía exógena. 2. Regulación. Tras la destrucción del agente patógeno, los linfocitos T reguladores inhiben la respuesta inmunitaria, la cual debe estar regulada para evitar que dañe al organismo, como ocurre en los trastornos autoinmunitarios. Existen dos tipos principales de linfocitos T reguladores: los producidos en el timo y aquellos que se diferencian a partir de linfocitos T activados en la periferia. 3. Resolución. Después de que los antígenos han sido eliminados, la mayoría de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores activados experimentan apoptosis, pero el resto de ellos se convierten en linfocitos T de memoria. Su función es identificar el antígeno en exposiciones posteriores e iniciar una respuesta mucho más rápida y enérgica que la que se produjo por primera vez. Los linfocitos B son las células que despliegan la inmunidad humoral, que constituye el principal mecanismo de defensa frente a los microorganismos extracelulares y sus toxinas. La generación de linfocitos B comienza en el hígado fetal, pero es reemplazado progresivamente por la médula ósea hasta constituir el principal lugar de producción y maduración de linfocitos B. Tras su maduración, los linfocitos B se concentran en los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfoides, donde entrarán en contacto con los antígenos para los que son específicos. Aun cuando los linfocitos B son las células que despliegan la inmunidad humoral, los componentes de este tipo de defensa no son las células directamente, sino macromoléculas como anticuerpos y proteínas del sistema del complemento. La respuesta humoral se puede dividir en dos fases, primaria y secundaria. La respuesta humoral primaria consiste en el reconocimiento de los antígenos por parte de los linfocitos B. Sin embargo, estos no se activan hasta ser estimulados por los linfocitos T cooperadores. Como se recordará, cuando los linfocitos T cooperadores actúan en la inmunidad celular, entre las diferentes respuestas que estos desencadenan contra los agentes patógenos, se incluye la activación de los linfocitos B. Una vez activados, los linfocitos B empiezan a multiplicarse y, tras estarse dividiendo durante unos 5 a 10 días, se diferencian en células plasmáticas y en linfocitos B de memoria. A este fenómeno se le conoce como selección y expansión clonal. La función de las células plasmáticas es producir inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos. La de los linfocitos T de memoria es posibilitar que el sistema inmune recuerde el antígeno y responda más rápido a futuras exposiciones al agente inmunógeno. Las inmunoglobulinas son estructuras en forma de Y. Cada unidad está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas unidas entre sí por puentes disulfuro y otras uniones de tipo no covalente. Las 4 cadenas polipeptídicas son de dos tipos, de bajo peso molecular y de alto peso molecular, según el tipo de inmunoglobulina. Los polipéptidos de bajo peso molecular reciben el nombre de cadenas ligeras y las de alto peso molecular, cadenas pesadas. Las inmunoglobulinas se pueden presentar en 5 isotipos diferentes: IgA, IgD, IgE,
IgG e IgM. No obstante, la más abundante es la IgG, que representa más del 70% de las inmunoglobulinas séricas. Los anticuerpos contribuyen a la inmunidad de tres formas distintas. A. Neutralización directa de toxinas y virus mediante la unión antígeno-anticuerpo. Esto impide que los agentes patógenos entren en las células o las dañen al unirse a ellas. B. Opsonización, en donde los anticuerpos recubren a los microorganismos y estimulan su fagocitosis. Y C. Lisis. Aquí, la activación del complemento conduce a la lisis del antígeno. Una infección repetida por un mismo antígeno activa los linfocitos de memoria creados como consecuencia de la respuesta humoral primaria. La respuesta, entonces, se inicia más rápidamente, al cabo de unos 3 días, y es de mayor intensidad. Los anticuerpos identifican específicamente al antígeno del microorganismo o de la toxina invasora, neutralizan su infectividad y ayudan a su eliminación mediante células efectoras. Los anticuerpos se encuentran en dos formas: en forma soluble secretada en la sangre y otros fluidos del cuerpo, y en forma unida a la membrana celular que está anclada a la superficie de un linfocito B. Veremos por la cabeza de ese niño, ya que el cerebro es el comando central del cuerpo de donde salen todas las instrucciones. ¡Preparados! Ya estamos en el cerebro. Viajamos a través de estos surcos que permiten el paso de nuestra micronave. Miren cómo se encienden las redes neuronales, que se corresponden con los pensamientos que se tienen. Cuando están rojas, significa miedo y tristeza, y las verdes significan pensamientos de alegría y optimismo. Ahora vamos a la sangre, en busca de los guardianes del cuerpo. ¡Wow! Glóbulos rojos. Ellos llevan el oxígeno por todo el organismo. Observen, allí va un linfocito T, es el director general del sistema inmune. Lleva un radar en su cabeza que le permite detectar la presencia de enemigos invasores. Nos está detectando con su radar. Menos mal que somos amigos. Allí vemos al linfocito B practicando con su arco y las flechas. Su trabajo es producir los anticuerpos que tienen forma de flechitas y sirven para marcar a las bacterias cuando el linfocito T les da la orden. ¿Quién viene allí? ¡Un macrófago! ¡Miren cómo camina! Y la gran boca que tiene que les sirve para devorar a los invasores. Es imponente, ¿no les parece? ¡Qué rara es esa célula azul! Es una célula dendrítica. Miren cómo agita sus grandes brazos. Ella es la que tritura a las bacterias para ayudar en la batalla inmunológica. Y no podía faltar el polimorfo nuclear neutrófilo, un gran luchador. Además de matar, da la voz de alerta cuando entra un enemigo al cuerpo. Ahora vamos al ganglio linfático. Allí están la mayoría de los guardianes del cuerpo. ¡Vengan! Los invitamos a entrar. El ganglio linfático es el cuartel donde se prepara la lucha inmunológica cuando entra un invasor. Observen bien. En la entrada están las células dendríticas. Luego a su alrededor están los linfocitos T, que se distinguen por su radar en la cabeza. A continuación los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos o flechitas. Se ven estupendos, muy organizados y siempre atentos. ¡Alerta! Algo está sucediendo. Recibimos una llamada urgente del cerebro. Parece que bacterias acaban de penetrar al cuerpo. ¡Qué suerte! Vamos a presenciar una batalla inmunológica. Este es el hipotálamo, que ya ha detectado un estado de alerta y está enviando información a través de esos resortes que son los neurotransmisores, los cuales, entre otras funciones, hacen que suba la temperatura del cuerpo, ya que a las bacterias no les gusta el calor. ¡Uy, qué calor! Además, las bacterias se están acercando a nosotros y nos atacan. Por el momento tendremos que activar unas descargas eléctricas para repelerlas. La batalla inmunológica ha comenzado. Las células dendríticas están devorando y triturando a las bacterias y con sus trozos en los tentáculos le están enviando información a los linfocitos T.
No, ¿qué pasa? ¿El linfocito T se cayó? Qué raro, el hipotálamo le está enviando señales negativas. Puede ser que el niño tenga miedo o esté triste. El linfocito T apenas puede caminar, aunque parece que el ánimo del niño está mejorando. Y ahora el hipotálamo envía señales positivas. Esperemos que el linfocito T comience a recuperarse. ¡Qué bueno! El linfocito T está reaccionando y ahora se multiplica a una velocidad enorme. ¡Tenemos muchísimos! ¡Qué alegría! Con su transmisor le está enviando información a los linfocitos B para que se preparen. Bien, ya están marchando y comienzan a producir los anticuerpos y los están disparando contra las bacterias. Ahora comprendo. Parece que las flechas les indican a los macrófagos cuándo deben atacar y lo que deben destruir. Esos macrófagos sí son poderosos. Vean cómo devoran a las bacterias. Y los neutrófilos no se quedan atrás. Van derribando a todas las bacterias. Miren cómo pelean. No están dejando ninguna sola viva. La respuesta inmune está ganando, porque cada vez hay menos bacterias. ¡Uf! Ya están todas eliminadas. El linfocito T acaba de dar la orden de acabar la batalla.